Como ya sabemos todos entonces, hoy vamos a ver la introducción a las 7 cartas, a las 7 iglesias de Asia Menor. Y quise empezar mostrando esta imagen. Esta imagen que vemos acá está tomada de un manuscrito que contiene el libro de Apocalipsis en latín. Este manuscrito fue escrito en el siglo XIV y tiene la particularidad de que tiene estas ilustraciones bastante bellas desde lo estético en casi todas sus páginas. Acá vemos representadas a las 7 iglesias, pero lo que me llama la atención es que están representadas dentro de lo que nosotros hoy conocemos como arquitectura gótica. Una arquitectura que es típica de Europa en la época medieval, precisamente en la Baja Edad Media, después del año 1000. Y dista bastante, tanto las construcciones que allí vemos, con techos a dos aguas, rosetones, vitrales, arcos ojivales, dista bastante de cómo era la cultura en Asia Menor, a fines del siglo I, cuando se escribe el Apocalipsis. Las vestimentas también son muy distintas, y creo yo que esto es un reflejo de cómo a lo largo de las épocas la Biblia ha sido recibida en las distintas culturas, ¿no? Cada uno se la propia, interpretándola desde sus ideas preconcebidas, desde sus prejuicios, y creo que es necesario a la hora de estudiar la Biblia, de estudiar los libros que en ella están contenidos y el mensaje que ellos nos transmiten, despojarnos, ¿no?, de esas ideas preconcebidas. A veces la barrera cultural es muy grande con libros que fueron escritos hace 2000, incluso 3000, 3500 años, y tenemos que tratar de subirnos a una máquina del tiempo, ir al pasado, ponernos en los zapatos del autor y también de los receptores de aquel entonces, para entender cabalmente cuál es el mensaje que quiso transmitir. Eso los estudiosos alemanes lo llamaron en su idioma Sitz im Leben, lugar en la vida, sería algo así traducido. Tenemos que trasladarnos al lugar en la vida, en el tiempo y el espacio en el cual el libro y el pasaje que estamos estudiando fue escrito, y cómo lo recibirían aquellos receptores, aquellos oyentes. En este sentido, quisiera que hoy persiguiéramos dos objetivos. El primero de ellos es entender los elementos básicos necesarios para el estudio del Apocalipsis. Cada libro de la Biblia es distinto, hay distintos géneros, hay distintos estilos, hay distintos autores, hay distintos trasfondos y distintos contextos históricos, y el libro de Apocalipsis es tal vez uno de los más particulares de todos los libros de la Biblia. Hay herramientas para su interpretación que son exclusivas a este libro, que son únicas para este libro, y es bueno conocerlas de antemano. Y en segundo lugar, quisiera que leyéramos el capítulo 1 y de él pudiéramos sacar algunas cosas, destacar algunos elementos. Es sumamente complejo el capítulo 1, tiene muchísimo contenido, pero simplemente tener en cuenta y sacar algunos hitos principales que nos sirvan para el posterior estudio de los capítulos 2 y 3, donde están las 7 cartas a las 7 iglesias. Y en este sentido, quisiera que empecemos definiendo el género literario del Apocalipsis. Es un género sumamente complejo, como ya decíamos, porque en primer lugar está conformado por 3 géneros en uno. En Apocalipsis nos encontramos el género epistolar, es decir, aquel que está ligado a las cartas, como va a ser el caso de los capítulos 2 y 3, aunque son bastante particulares porque están embebidas de los otros 2 géneros, que son el profético y el apocalíptico. Profético y apocalíptico no es lo mismo. La profecía normalmente, que era el mensaje revelado por Dios, ya sea para el presente o para el futuro, era impartida de manera oral, y de este modo era transmitida posteriormente. La apocalíptica, la literatura apocalíptica, se escribía directamente por la complejidad de sus estructuras, de sus imágenes y demás, y así era transmitida. Y vamos a ver que tiene algunas características muy particulares. En primer lugar, podemos decir que la literatura apocalíptica fue bastante común en el judaísmo del Segundo Templo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del judaísmo del Segundo Templo? Aquel judaísmo que se desarrolló después del exilio en Babilonia. Estamos hablando aproximadamente del siglo V o VI a.C., y
perduraría hasta la destrucción del templo, en el año 70, ¿verdad?, de nuestra era. Es el judaísmo del segundo templo, y en este sentido podemos ver que ya en el libro de Daniel, por ejemplo, escrito más o menos por el comienzo de esta etapa, hay capítulos de contenido puramente apocalípticos, pero particularmente este género proliferó muchísimo en los siglos II y I antes de Cristo y hasta la destrucción del templo, es decir, en el siglo I, e incluso trascendió en el ámbito judeo-cristiano, podríamos decir, hasta el siglo II. El tema principal de la literatura apocalíptica, en todos estos libros que fueron escritos, cabe aclarar, no todos ellos inspirados, de hecho la mayoría de ellos no inspirados por Dios, por eso no están en la Biblia. El tema principal siempre es la esperanza mesiánica en que el Mesías va a instaurar un reino, el reino de Dios. Entonces, esta esperanza ya anunciada en profetas del Antiguo Testamento, haya en estos tiempos de opresión que vivía Israel, oprimida por diversos imperios, primero los babilonios, luego los persas, luego los macedonios y finalmente los romanos. En este tiempo de opresión se buscaba la liberación constante, entonces la esperanza en que el Mesías iba a venir a instaurar y establecer el reino perfecto, inconmovible de Dios, estaba allí latente, presente. También se habla constantemente en los libros apocalípticos de la prosperidad para Israel y de la venganza para los enemigos de Israel. Estas son las dos caras de una moneda que se puede ver tanto en la apocalíptica como en la profética. Prosperidad para Israel, venganza para los enemigos de Israel. El reino de Dios que se establece con su epicentro en la ciudad de Jerusalén y que tiene una influencia internacional hacia el resto de las naciones del mundo. Y algo muy característico de la literatura apocalíptica es el uso de imágenes que son muy complejas, imágenes que simbolizan, que sirven para crear metáforas de realidades tal vez difíciles de transmitir, y un amplio uso de figuras de dicción, que es más o menos algo parecido, es decir, recursos retóricos del lenguaje para transmitir ideas que son difíciles de transmitir de otra forma, particularmente en una lengua como la hebrea, que es una lengua sumamente rudimentaria, una lengua que es insuficiente para transmitir demasiadas ideas abstractas. Ustedes piensen que mientras que nosotros en el idioma castellano tenemos no sé cuántos, pero más de 15 tiempos verbales para conjugar los verbos, en el hebreo solamente hay 2. Piensen que en la cantidad de palabras, por ejemplo, por comparar solo las lenguas bíblicas, que son lenguas ya muertas, entre el griego clásico y el griego clásico tiene 3 o 4 veces más de palabras. Eso lleva a una falta de recursos para expresar ideas que son muy complejas y para expresar pensamientos abstractos del autor, que tiene que ser complementado con el uso de imágenes, simbolismos, figuras de dicción, recursos retóricos, etcétera, etcétera. Y es bueno conocerlos, aunque no lo vamos a hacer en este caso, porque nos llevaría mucho tiempo y no es el tema de hoy, pero es bueno conocerlos para abordar el estudio de una literatura que usa precisamente estos recursos. Pero quisiera así destacar uno de estos recursos, que son los simbolismos numéricos, algo que se ve constantemente en el libro de Apocalipsis. Y hay uno de estos números que se usa en la mayoría de los casos, o que se usa más veces que los demás números, ¿no? Hay simbolismo en el número 3, en el número 10 y demás, pero el número 7 sin duda se lleva todos los premios en el Apocalipsis, se usa 54 veces. Y el número 7 en la cultura hebrea simboliza la perfección, pero no en el sentido de aquello que no tiene tacha o error, sino en el sentido de aquello que está completo, en el pleroma, aquello que llegó a su plenitud. En este sentido, ya les podrán ver la relación seguramente, vamos a hablar de las 7 iglesias del Apocalipsis, y ahí algo nos está hablando de completitud, nos está hablando de perfección, nos está hablando de algo que es cabal, de algo que es pleno. Y entiendo que eso que es pleno es que las 7 iglesias del Apocalipsis
están representando, precisamente por la utilización del número 7, la totalidad de la Iglesia universal. No son simplemente 7 iglesias locales que existieron a fines del siglo I, que de hecho lo eran, sino que el número 7 aquí, y tal y como se usa, y siguiendo la lógica en la cual se usa este número en el libro de Apocalipsis, representa la plenitud de la Iglesia de Cristo, es decir, la Iglesia universal, es decir, la reunión de todos los creyentes de todas las épocas y en todos los lugares. Y entonces nos habla de la vigencia del mensaje, tal como decíamos antes. Estas cartas no solo eran para las iglesias del ayer, para las iglesias de Asia Menor, es decir, la región de Turquía hoy en día, sino que también son para la iglesia de hoy. Las cartas que vemos en el capítulo 2 y 3, que son muy breves, están estructuradas todas de la misma manera y hasta usan algunas frases que repiten en todos los casos, ¿verdad? Y siempre comienza con una serie de elogios. Allí Juan, el autor del Apocalipsis, transmite las palabras del Señor y comienza elogiando a la iglesia, remarcando aquello que están haciendo bien, pero rápidamente sigue con una amonestación. Reconoce algo que está mal, algo que está fallando, algo que es incorrecto, algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios en esa iglesia local, y entonces les amonesta. Pero no se queda con la amonestación. Después de la amonestación viene una exhortación. Y yo no sé por qué mucha gente relaciona la palabra exhortación con un reto, una amonestación. Son cosas distintas. Una cosa es amonestación, otra cosa es exhortación. Exhortación es lisa y llanamente alentar a alguien para que haga algo. Alentar a alguien para que haga algo. Entonces, ¿qué es a qué está alentando a las iglesias aquí el Espíritu de Dios? ¿Para que hagan qué cosa? Bueno, para que se arrepientan y se vuelvan de aquello que estaban haciendo mal y por lo cual las amonestó. Entonces hay elogios, hay una amonestación, hay una exhortación, es decir, un llamado a volverse de ese error, y hay una promesa. Aquellos que se vuelvan de ese error, aquellos que corrijan ese defecto enunciado en la amonestación, van a ser receptores del cumplimiento de una promesa. Hay un condicional en todos los casos, aquellos que vencieren, y luego se da la promesa. ¿Qué va a pasar con aquellos que vencieren? Es decir, con aquellos que oigan y no desoyan a la exhortación. Bueno, eso lo veremos en cada caso particular los jueves siguientes para cada iglesia. Ahora bien, respecto a la interpretación de las cartas, ha sido quizás producto de algunas especulaciones, y una en particular quisiera remarcarla en este caso, por la manera en la cual se ha extendido en la escuela de interpretación dispensacionalista, de la cual las asambleas de hermanos normalmente han sido herederas, han sido parte, han formado parte. Y es la interpretación del reverendo Sirius Scofield. Muchos de ustedes tendrán en su casa la Biblia anotada por Scofield, una Biblia muy popular que se editó en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, y que rápidamente trascendió y fue tal vez el canal más prolífero para difundir el pensamiento premilenial y el pensamiento del rapto pretribulacional, es decir, que Cristo primero va a arrebatar a su iglesia, luego habrá una tribulación, luego habrá una segunda venida, y luego habrá un milenio, un periodo de 1000 años en el cual el Señor establece un reino perfecto. Bueno, esa idea fue mayormente popularizada por la Biblia de Scofield, aunque él no fue el inventor de estas ideas, sino que el principal sistematizador del dispensacionalismo fue precisamente uno de los fundadores del movimiento de los hermanos, que fue John Nelson Darby. Pero Sirius Scofield lo difundió en Estados Unidos y el resto de América. ¿Y qué dice la interpretación de Sirius Scofield respecto a las 7 cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis? Dice que cada iglesia representa un periodo en la historia del cristianismo, es decir, que cada una de estas cartas representaría un momento en la historia de la iglesia. Entonces, dice Scofield, la iglesia de Éfeso representa a la iglesia apostólica, es decir, la iglesia del siglo I y parte del siglo II. La iglesia de Esmirna representa
el tiempo de las persecuciones, es decir, hasta el siglo IV, la iglesia de Pérgamo, representa el periodo de corrupción de la iglesia, es decir, cuando la iglesia se vuelve el culto oficial del Imperio Romano, a partir del Edicto de Milán, del 313. Luego sigue la iglesia de Tiatira, que es tal vez uno de los ejemplos más corrompidos de las 7 cartas del Apocalipsis, y que Scofield lo relacionaba con el auge del catolicismo medieval. Ustedes saben que el catolicismo en la época medieval llegó a su momento de mayor perversión, mayor corrupción, y bueno, C.S. Scofield creía que hallaba un buen paralelo con la iglesia de Tiatira. Luego está la iglesia de Sardis, que Scofield la relaciona con la Reforma Protestante. Ustedes saben, aquel retorno a la Biblia que hubo en el siglo XVI en Europa. Luego la iglesia de Filadelfia, que este autor la relaciona con el auge misionero y los avivamientos del siglo XIX. Cabe destacar que Scofield, como ya les mencioné, vivió en el siglo XIX, de hecho, por lo tanto, la iglesia a la cual él pertenecía la estaba relacionando con el mejor de los ejemplos, por así decirlo, de las 7 cartas. Y finalmente, la iglesia de la Odisea, Scofield la relacionaba con la apostasía de la iglesia, la apostasía final de la iglesia, es decir, el momento en el cual la iglesia finalmente se corrompe antes de la venida de Cristo. Y siempre hablando en el sentido como iglesia institucional, la iglesia como institución humana, no tanto como iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo y por lo tanto incorrompible, inquebrantable, las puertas del Hades no pueden prevalecer sobre ella. Esa interpretación, como les decía, fue muy popularizada, pero prácticamente hoy en día ningún dispensacionalista más o menos serio la acepta. Y como en el resto de los libros de la Biblia, hay que decir que la mejor interpretación siempre es la más natural y la más contextualizada. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, lo que decía al principio. Tenemos que ponernos en los zapatos del autor y de los receptores. Si el autor del Apocalipsis hubiera escrito toda esta compleja estructura profética de tiempos futuros, los receptores de las cartas, es decir, aquellos creyentes de a pie que se congregaban en las iglesias de Asia Menor, ¿hubieran entendido todo eso? Bueno, seguramente no. Entonces, ¿no es más natural pensar que lo que está escrito es lo que se quiere decir y no más que eso? Y que lo que los lectores entenderían al leerlas es lo que quiso decir el autor y no más que eso. Bueno, yo creo que esa es la interpretación adecuada. Ahora, interpretando estos mensajes, literalmente tal como están, sin tratar de especular sobre que haya algo escondido detrás de ellos, podemos llegar a 3 aplicaciones. La primera es una aplicación directa a las iglesias históricas, es decir, a cada una de estas iglesias. Cuando se les marcaba un defecto a Éfeso, a Esmirna, a Tiatira, a Sardis o a Pérgamo, realmente eran efectos que esas iglesias locales tenían y que tenían que ser solucionados, arreglados, enmendados. En segundo lugar, podemos pensar en una aplicación a la iglesia universal. Como ya decíamos, si estas iglesias representan a la totalidad de la iglesia de Cristo, y si la voluntad de Dios en cuanto a la ética, la moral y la práctica de la iglesia no cambia y es la misma por siglos, luego aquellos mensajes pueden aplicarse a la iglesia de hoy. Y finalmente podemos pensar en una aplicación personal, porque en definitiva la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros la conformamos, y si tiene que cambiar cosas en la iglesia, tiene que empezar por cambiar en cada uno de nosotros en lo individual. Por lo tanto, una interpretación hacia la Iglesia Universal como un cuerpo colectivo y una aplicación individual a cada uno de los creyentes, para que cada uno se examine a sí mismo y cada uno cambie aquello que haya que cambiar. El libro de Apocalipsis está estructurado fundamentalmente, y en esto coinciden prácticamente todos los estudiosos, en 3 secciones. Y cada una de estas secciones está demarcada por un indicador temporal.
Esto se puede ver en el capítulo 1, que ahora en un ratito vamos a leer, y créanme que después no vamos a hacer demasiados comentarios, no nos vamos a extender mucho, pero allí en el capítulo 1, versículo 19, podemos leer lo siguiente: escribe las cosas que has visto, y fíjense, tiempo pasado, y las que son, tiempo presente, y las que han de ser después de estas, tiempo futuro. Entonces, podemos hablar de 3 secciones en el libro del Apocalipsis. De las cosas que has visto, que abarca el capítulo 1 que vamos a leer, de las cosas que son, que abarca el capítulo 2 y 3, es decir, los que vamos a estar estudiando en esta serie de jueves, y de las cosas que han de suceder después de esta, de aquello que tiene que ver con profecía futura. Y ahora sí, sin más, y simplemente aclarar, porque creo que no lo hemos dicho, aunque todos saben, el Apocalipsis lo escribió Juan. Algo que yo les mencioné quizás al pasar antes, es que había proliferado mucha literatura apocalíptica en el siglo I, particularmente, y siglo II, y es así que nos encontramos con un libro, por ejemplo, que se llama el Apocalipsis de Pedro, el Apocalipsis de Enoc, el Apocalipsis de Adán, el Apocalipsis de Judas, el Apocalipsis, y hay cientos y cientos de libros de este tipo de literatura que son apócrifos. ¿Qué queremos decir con apócrifos? Que no son inspirados por Dios, no son auténticamente inspirados por Dios. Pero además son pseudoepigráficos. ¿Qué queremos decir con eso? Que no lo escribieron aquellas personas que aparecen en el título que dicen haberlos escrito. Es decir, el Apocalipsis de Pedro no lo escribió el apóstol Pedro. El Apocalipsis de Enoc no lo escribió claramente Enoc. El Apocalipsis de Adán, mucho menos lo escribió Adán, que seguramente ni escritura habría en aquel entonces, y seguramente no hablaba griego, que es en el idioma que está escrito. Entonces, ¿qué distingue al Apocalipsis que está en la Biblia de los otros Apocalipsis pseudoepigráficos y apócrifos que andan por ahí dando vueltas? Que yo diría, no hay prácticamente ninguna duda de quién lo escribió Juan. No solo porque lo diga el libro, que nosotros como creyentes en la inerrancia de la Biblia, simplemente ya deberíamos aceptarlo por eso, pero además hay testimonios muy antiguos de esto. Y testimonios que son muy importantes porque son de la región de Asia Menor, que es la región en la cual se escribió y divulgó este libro. Ustedes saben que Juan, y lo dice el Apocalipsis, estaba exiliado en la isla de Patmos, una pequeña islita en el Egeo, y era común, sabemos por las fuentes históricas, que por ejemplo en el año 96, Apocalipsis se suele fechar entre el 95 y el 100, 105, pero sabemos que en el año 96, por ejemplo, el emperador Domiciano exilió a una sobrina suya en una isla del Egeo, y Juan estaba exiliado en la isla de Patmos, era algo común. Se debate si estaba autoexiliado, es decir, si él fue allí para evitar la persecución, o si lo habían mandado allí. Pero sabemos que, sea por la razón que fuera, estaba exiliado por causa del Evangelio, lo dice el libro. Y hay testimonios de cristianos bastante primitivos de Asia Menor que atribuyen el libro a Juan, y no son testimonios para desechar. Por ejemplo, hay un autor que se llama Justino Mártir, que vivió en el siglo I, y vivió en la ciudad de Éfeso. Ustedes saben que Juan desempeñó parte de su ministerio en la ciudad de Éfeso, y Justino Mártir atribuye el Apocalipsis al apóstol Juan. Ireneo de León nació en Esmirna, una de las ciudades a las cuales estuvo dirigida el Apocalipsis. Ireneo de León, que es un célebre autor cristiano del siglo II, atribuye el Apocalipsis al apóstol Juan. Papías de Hierápolis. Papías es un caso muy particular, porque fue discípulo directo de Juan, del apóstol Juan. Y este autor atribuye el Apocalipsis a Juan, y no solo él, sino también el obispo de la ciudad de Esmirna, que en el siglo II atribuye a Juan. Por lo tanto, no hay duda de que escribió, y esto creo yo que dota al Apocalipsis de un carácter distintivo en relación al resto de la literatura apocalíptica. Pero bien, vamos a leer rápidamente el capítulo 1, y luego de esto hacemos unos muy breves comentarios que nos van a servir para seguir estudiando el capítulo 2 y el 3, y ya terminamos. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Allí lo tiene el autor, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y por favor recuerden esa frase, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y no solo eso, sino que además guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo? Bueno, desde luego el tiempo de la venida del Señor. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Acá lo que tenemos es una doxología. Una doxología es una acción de glorificar a Dios, ¿verdad? La palabra doxa en griego significa gloria, doxazo, glorificar, doxología, la acción de glorificar. Y lo que caracteriza a las doxologías del Nuevo Testamento es que siempre vemos representados en ellas a la totalidad de la Trinidad. Y allí vemos que se habla de Jesucristo en el versículo 5, se habla de Dios Padre en el versículo 6, y allí donde se lee los 7 espíritus, todos los comentaristas están de acuerdo con que se refiere al Espíritu Santo. Recuerden, el simbolismo del número 7 nos habla de lo perfecto y de lo completo, entonces allí sería un eufemismo para referirse al Espíritu Santo. Seguimos, dice aquí que viene con las nubes en la Biblia siempre tiene que ver con la presencia gloriosa de Dios, lo que en el Antiguo Testamento se conoce como la Shekinah, recuerden, allí en el tabernáculo la presencia de Dios se manifiesta con una nube en el desierto, y daba al pueblo de Dios la Shekinah, que eran ni más ni menos que una columna de vapor, una nube. En el Sinaí, Moisés, Dios cuando se presenta delante de él, se lo hace a través de nubes. Mismo en la ascensión de Cristo se da en el marco de las nubes. Él asciende entre las nubes, y del mismo modo dice que sobre las nubes regresará. La de las nubes en la cultura hebrea tiene que ver con la presencia gloriosa de Dios. Dice entonces, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra dan lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esto es lo que mencionábamos recién. Y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Allí la frase del día del Señor ha dado bastante que hablar. ¿A qué se refiere? ¿Se refiere al día de la segunda venida o se refiere al domingo? Bueno, es un tema que no es tan sencillo. Para empezar, en el Nuevo Testamento siempre el día del Señor es el día de la segunda venida. Jamás se refiere al domingo. El domingo se lo refiere como el primer día de la semana, siempre. Sin embargo, en este caso, porque la manera en la cual está escrito en el griego es distinta al resto de los usos que se hace de esta frase en el Nuevo Testamento, lo cual ha llevado a muchos a pensar que aquí se está refiriendo al día domingo, y creo que es muy probable que así sea. En este caso se está refiriendo al día domingo. Sabemos que para la segunda mitad del siglo I era muy común entre los cristianos referirse al domingo como el primer día de la semana, como el día del Señor, y de hecho de ahí deriva el nombre, ¿no? El domingo, que viene del domine, que es Señor en latín, día del Señor, era muy habitual. Y creo que aquí se puede estar refiriendo precisamente a eso. Dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio, perdón que me corto, pero a veces me aparecen las imágenes de las personas que están conectadas encima del texto. Dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Acá hay una alusión directa a Daniel capítulo 7, donde se menciona el anciano de días, una representación también del Señor, en la cual se lo puede ver también vestido de blanco, refulgente, que simboliza la pureza. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto de mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Anteriormente se nos mencionó que el Señor estaba entre los 7 candeleros, y ahora se nos dice que esos candeleros son las iglesias, lo cual nos habla de que el Señor está en medio y puesto de pie en medio de su iglesia. Entonces, ¿qué enseñanzas de todo esto podemos sacar y que nos sirvan, que era nuestro objetivo, para seguir estudiando las cartas a partir del jueves que viene? Bueno, las voy a basar en 4 frases de lo que acabamos de leer. Primero dice el que ha de venir. Y podemos leer todo el libro de Apocalipsis y vamos a ver que esta venida, esta segunda venida del Señor, este retorno del Señor, constantemente se nos recuerda que es pronto, que es inminente, que va a ocurrir en cualquier momento, que hay que estar atentos. Podemos pensar en cómo Jesús mismo se refirió a esta venida, que tenemos que estar vigilantes, que tenemos que estar atentos, que tenemos que estar velando, porque esta venida es en cualquier momento. A eso nos referimos con la palabra inminente. Pronto quiere decir en poco tiempo, inminente quiere decir que puede ser en cualquier momento. Y las condiciones para que esto ocurra ya están dadas. Podemos pensar, por ejemplo, en el apóstol Pablo, ¿no? Seguramente nadie en la historia de la humanidad haya sabido más de escatología después de nuestro Señor Jesús que el apóstol Pablo, que de hecho uno de los que ayudó a desarrollarla y sistematizarla, por así decirlo, en sus escritos. Y Pablo, por ejemplo, cuando escribe su primera carta a los tesalonicenses, él está completamente seguro de que la venida del Señor iba a ocurrir en su vida. Él no esperaba señales, no esperara que tal país se aliara con tal otro, o invadiera tal otro, o ocurriera una enfermedad o un desastre natural. No, él consideraba que las condiciones para la segunda venida del Señor ya estaban dadas cuando escribe, posiblemente en el año 45 o 50, la primera carta a los tesalonicenses. Hacia el final de su ministerio, Pablo entiende que no iba a ocurrir esto durante su vida terrenal, y cuando le escriba a Timoteo la segunda carta, la última que escribe, ya le dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Él había entendido que finalmente iba a ser ejecutado y que el Señor iba a ir antes, pero aún así podemos deducir que las condiciones ya estaban dadas para que esto ocurra. Por lo tanto, la venida del Señor es inminente, no se espera nada, que ocurra nada, ninguna señal, las señales ya están dadas. Maldad, corrupción, guerras, enfermedades, terremotos, pestes, siempre hubo, siempre las habrá hasta que el Señor venga. Y esto, ¿cómo nos puede servir para estudiar las cartas del Apocalipsis? Porque si el Señor viene y quiere que nos hallemos velando, esperando su venida, entonces aquellas cosas que hay que cambiar para seguir la moral presentada en las cartas a las 7 iglesias, tiene que ser algo que ocurra lo antes posible. No podemos demorar en corregir aquellos errores, aquellas cosas que estamos haciendo mal. La segunda cosa que quería resaltar está allí implícito en la frase bienaventurado el que lee y guarda. Ahí en el Apocalipsis 7 bienaventuranzas, nuevamente vean cómo se usa el número 7, para hablar tal vez de la manera en la cual el creyente puede ser plenamente bienaventurado en esta vida. Y una de estas formas es bienaventurado el que lee y guarda, algo que se va a repetir al final del libro, en donde además le agrega que el Señor viene pronto, si ven Señor y demás. Bueno, bienaventurado el que lee y guarda. Hay que leer, en este caso, las 7 cartas y guardar lo que en ellas está dicho. ¿Para qué? Para que a los vencedores, es decir, a aquellos que cumplan con esa exhortación, se cumpla la promesa
que les da a la iglesia, y sea bienaventurado. Bienaventurado el que lee y guarda. Y me gusta destacar esto, me encanta la frase allí, que él dice lee, porque no podemos guardar sin antes haber leído. No podemos guardar los mandamientos del Señor si no los conocemos en profundidad y sin antes haberlos estudiado. En tercer lugar, vemos que allí se le dice a Juan, no temas. Y este es un tiempo en el que estamos viviendo nosotros en la actualidad de mucho miedo, en varios sentidos, y el Señor nos recuerda, no temas, no temas. Porque aquel que dice que soy es el alfa y la omega, que estuvo muerto y ahora está vivo, que es el principio y el fin, está de nuestro lado y está de pie delante de su iglesia o en medio de su iglesia. Y finalmente, aquella frase que parafraseada y que leímos dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Todo esto cobra sentido porque fuimos lavados por la sangre de Cristo, porque fuimos perdonados por nuestros pecados y porque tenemos una esperanza en Él. Y quiero acá entonces ratificar esto, que todas estas promesas y todas estas profecías cobran otro sentido cuando somos auténticos hijos de Dios, cuando nuestros pecados fueron lavados. Y quiero instar a que si alguien en esta ocasión que está aquí presente, o que si en este caso esto se está grabando y luego alguien lo vea por el medio que sea, no fue lavado de sus pecados por la sangre de Cristo, es decir, no creyó, que crea porque la venida del Señor es inminente y quiere hallarnos despiertos y velando, esperándole y cumpliendo los mandatos que Él nos dejó en su palabra, guardándolos para que seamos bienaventurados. Bien, con esto terminamos. Gracias y dejo de compartir.